Usa los eslogans para enmascarar el mal. Los eslóganes a menudo se utilizan para enmascarar el mal siniestro. Un ejemplo extremo de esto fue cuando Hitler dejó morir de hambre a los niños y lo llamó ponerlos a dieta baja en calorías. La exterminación de judíos la llamó limpieza de la tierra. La eutanasia la llamó la mejor terapia moderna. Los niños considerados inadecuados para la sociedad fueron asesinados en centros especializados para niños. Los secuaces de Hitler no proclamaban públicamente que iban a matar a gente. Incluso cuando hacían planes para exterminar a millones de personas, los líderes nazis hablaban con eslóganes abstractos como la solución final. Se usaban términos sanitizados, es decir, suavizaban ciertos aspectos de sus procedimientos para hacerlos más aceptables o seguros para la sociedad alemana y además estaban camuflando así sus crímenes indecibles. El mal se describía en términos clínicos. Los musulmanes radicales llaman a los horrores de la ley Sharia una nueva forma de liberación y la crueldad de los ejércitos conquistadores, a eso le dicen traer la paz. Los cristianos vendidos como esclavos se categorizan inocuamente como un pueblo que está siendo protegido. Expulsar a los cristianos de sus hogares se les llama reasentamiento justificable. Y la tortura por creer en la deidad de Cristo es justificable por el bien de Alá. James Lindsay, en una conferencia titulada La verdad sobre los métodos críticos, dice que aquellos que propugnan la justicia social saben que la etiqueta que trae en la caja no coincide con el contenido dentro. La etiqueta puede decir justicia social, pero cuando abres la caja encuentras algo diferente. Descubres que se trata de deconstruir toda la sociedad y buscar derrocar el orden existente. Se trata más bien de un afán de poder. Durante los disturbios raciales de 2020, el lema "Sin justicia no hay paz" se usó para justificar la violencia, el robo y el caos. Se creía que la causa era justa, así que en palabras de un radical, si este país no nos da lo que queremos, entonces quemaremos todo el sistema. Solo queremos liberación negra y soberanía negra a cualquier medio que nos cueste. Los eslóganes son utilizados activamente por quienes son pro aborto para promover su causa. Aquellos que se oponen al aborto son descritos como que están en guerra contra las mujeres. Los defensores del aborto están dizque protegiendo la salud de las mujeres y patrocinando la ley de salud reproductiva, que legalmente supuestamente protegerá el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones de atención médica, sin importar incluso que puedan abortar hasta el mismo momento del nacimiento del bebé. Atención médica reproductiva, justicia reproductiva, interrupción del embarazo. Todas estas frases son solamente eufemismos, palabras en clave para matar a los bebés no nacidos. Los políticos hablan de estar a favor de el derecho de la mujer a elegir, pero rara vez completan la oración. De alguna manera decir que están a favor del derecho de una mujer a elegir debe completarse con las palabras elegir matar a su bebé no nacido. Pero eso es demasiado honesto, demasiado claro, demasiado duro, demasiado escalofriante como para que lo acepten. Cuando el gobierno en Australia decidió legalizar el aborto, lo hizo simplemente diciendo que ya no sería un problema legal, sino de salud. Los funcionarios estaban simplemente implementando lo que dijeron que era justicia reproductiva. Sin embargo, no se hizo justicia ni se le dio el derecho al no nacido, que es impotente e inocente. Los bebés no pueden votar.
Los bebés no nacidos son vistos como desechables si van a interferir en el estilo de vida de la madre o del padre del niño. En una cultura desechable como la de hoy, cualquier cosa que se interponga en el camino de la libertad sexual y la comodidad personal de una persona debe ser desechada. Y con la ayuda de los eslóganes, esto es justamente lo que se puede hacer. Si un bebé en las últimas etapas de su gestación aún logra sobrevivir a un intento de aborto y nace, se le dará, entre comillas, atención de confort mientras se le deja morir de hambre. Hitler lo había expresado de manera más delicada, entre comillas, simplemente pondremos al bebé a una dieta baja en calorías. Hablemos más sobre el hombre que dominó la propaganda, Hitler, la propaganda y el poder del odio. Por favor, entienda que no estoy llamando nazis a los seculares radicales. Demasiado a menudo nazi es una etiqueta dada a cualquiera con quien tengamos una discrepancia. Pero sí quiero hacer referencia a la visión de Hitler sobre la propaganda porque los activistas homosexuales admiten que tomaron prestadas sus ideas sobre cómo usar la propaganda precisamente de él, de Hitler. Por ejemplo, Eric Pollard, el fundador de ACTUP, un grupo homosexual militante, describe que mentir es una táctica utilizada por los activistas homosexuales y él menciona el libro de Hitler, Mi lucha, como un modelo que promocionaba estrategias para el grupo. Hitler mismo dijo, mediante el uso astuto y perseverante de la propaganda, incluso el cielo puede ser representado como el infierno para la gente e inversamente la vida más miserable como el paraíso. Sí, hay formas en que el cielo puede ser representado como el infierno y el infierno como el cielo. El pueblo alemán debe ser engañado si se requiere el apoyo de las masas, decía Hitler. Detengámonos un momento y hablemos sobre el uso estratégico de la propaganda de Hitler en Alemania. Todos los estudios que he leído indican que la gente de la Alemania nazi eran ciudadanos comunes y corrientes, capaces de simpatía y disposición a ayudar a sus vecinos. Parecían ser no muy diferentes de la gente que vive en las partes más alejadas de Estados Unidos. Solo había una manera para que Hitler movilizara a estas personas para que se unieran a su causa: el odio. Sí, el odio haría lo que la razón no podía, y el miedo se aseguraría de que todos cayeran en el engaño. El odio, decía Hitler, es más duradero que la aversión. Él decía que usaba esa emoción, el odio, para enardecer a las masas, mientras que la razón se le reservaba solo para unos pocos. Hitler sabía que la propaganda era importante para preparar a las personas para algo mucho más drástico, es decir, una revolución que los llevaría por un camino diferente. Abro comillas, el éxito más llamativo de una revolución siempre se habrá logrado cuando la nueva filosofía de vida se haya enseñado en la medida de lo posible a todos los hombres y si es necesario más tarde se les imponga, decía. Sí, lo que comenzó como un intercambio de información eventualmente se impuso a las personas y aquellos que se oponían eran arrojados a las cárceles, asesinados o avergonzados públicamente y silenciados. Enfocar a un enemigo común, los judíos, unificaría a los alemanes, quienes luego recurrieron a Hitler como su salvador económico y político. Entonces a los alemanes se les dieron razones para odiar a los judíos, odiar la democracia, odiar a cualquiera que estuviera en desacuerdo con ellos. Las historias sobre la influencia judía se utilizaban selectivamente y se presentaban bajo la peor luz posible. A los judíos se les describía como traidores, plagas, subhumanos. Se decía que su traición había causado la pérdida de la Primera Guerra Mundial por parte de Alemania y además Hitler los acusó falsamente de querer conspirar para tomar el control económico de la Alemania. Una vez que los judíos fueron vistos como un enemigo odiado, el genocidio se pudo vender como necesario y deseable. El odio podía hacer lo que la razón no podía. El que pronunció, el que pronunció las palabras de Jesús, dijo Robert Wade, odiaba a toda la humanidad.
Si el odio no mantenía a las personas en línea, el miedo lo haría. Perder el trabajo, ser expulsado de la escuela, ser enviado a prisión estaba reservado para las personas que se atrevían a pensar y hablar por sí mismas. En resumen, el nazismo creó un universo paralelo que identificaba objetivos enemigos, es decir, el comunismo, los judíos, quienes eran vistos como la verdadera razón de los problemas de Alemania, todos los problemas de Alemania. Luego se acudía a la ciencia para mostrar que los judíos eran subhumanos, que eran inferiores, impulsando eslóganes y simbolismos erróneos, el programa nazi iba avanzando. Y todo se hacía por un noble objetivo, entre comillas, el bien del pueblo. Hitler sabía que las personas dejarían de lado la razón a favor del orgullo nacional irracional, cuya culminación eventualmente desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan poderosa es la propaganda? William Scherer, quien vivió en Alemania como corresponsal, escribió esto en su clásico El ascenso y la caída del Tercer Reich. Cito: yo mismo iba a experimentar lo fácil que es ser engañado por una prensa y una radio mentirosa y censurada en un estado totalitario. Aunque, a diferencia de la mayoría de los alemanes, tenía acceso diario a periódicos extranjeros, especialmente los de Londres, París y Zúrich, que llegaban al día siguiente de su publicación, y aunque escuchaba regularmente la BBC y otras emisoras extranjeras, mi trabajo implicaba pasar muchas horas al día revisando la prensa alemana, escuchando la radio alemana, consultando a funcionarios nazis y asistiendo a las reuniones del partido. Fue sorprendente y a veces desconcertante descubrir que, a pesar de las oportunidades que tenía para conocer los hechos y a pesar de la desconfianza inherente en lo que uno aprendía de fuentes nazis, una dieta constante durante años de falsificaciones y distorsiones dejaba cierta impresión en la mente y a menudo la engañaba. Me encontraba con las afirmaciones más extravagantes de personas aparentemente educadas e inteligentes. Era obvio que estaban repitiendo algún disparate que habían escuchado en la radio o leído en los periódicos. A veces uno estaba tentado a decirlo, pero uno se daba cuenta de lo inútil que era incluso intentar establecer contacto con una mente que se había torcido y para la cual los hechos de la vida se habían convertido en lo que Hitler y Goebbels, con su cínico desprecio por la verdad, decían que era. Fin de la cita. Es importante destacar lo que dice. Uno se daba cuenta de lo inútil que era intentar establecer contacto con una mente que se había torcido y para la cual los hechos de la vida se habían convertido en lo que Hitler y Goebbels, con su cínico desprecio por la verdad, decían que era. Creando una corriente cultural. William Sargant, en su libro de 1957, Batalla por la mente, una fisiología de la conversión y el lavado del cerebro, escribió que las personas tienen un juicio temporalmente deteriorado y muestran instinto de rebaño que se ve más claramente en tiempos de guerra, epidemias graves y en todos los periodos similares de peligro común, y que aumentan la ansiedad y la sugestionabilidad masiva en el individuo. Sargan tenía razón. Identificó correctamente la pandemia como uno de los momentos en los que las personas mostrarían su juicio cabal temporalmente deteriorado. Durante la crisis del COVID-19, las personas estaban dispuestas a proporcionar toda su información de salud privada. Entregaban información a rastreadores de contactos desconocidos para que pudieran ser informados si habían estado en estrecho contacto con alguien que dio positivo por el virus. El plan, que eventualmente eh, esta información era que el plan era que eventualmente esta información fuera tan precisa que las autoridades supieran en qué asiento se sentaron durante una película y quién estaba cerca de cada uno de nosotros. Por supuesto, por ahora, los funcionarios nos aseguran, esto es privacidad y no será compartido. Pero así es como comienza la vigilancia masiva. Los chinos tienen una vigilancia mucho más detallada, control total, con información sobre lo que crees, a dónde vas, quiénes son tus amigos y familiares, y la participación de esto es obligatoria. ¿Será obligatorio y nuestra información personal se almacenará en una base de datos masiva? Tendremos que esperar
para ver los resultados.